posteriormente la videollamada. Buen día, vamos a continuar de lo que hemos estado trabajando. Habíamos estado hablando sobre la administración, los principios, sus orígenes, los pioneros, qué es lo que han hecho cada uno de ellos. Entonces, ahora ya vamos a adentrarnos justamente a la parte de la administración, o sea, el, el qué es, qué hace, cómo está conformado en estos momentos o en la actualidad. ¿Por qué les digo en la actualidad? Porque pues resulta que a pesar de que pues, Henry Fayol, Freddy Taylor, sí, por ahí Smith y compañía, fueron dando algunos elementos o algunos principios que pudiesen encargarse justamente de lo que hoy le llamamos administración o gestión administrativa, algunos le llamamos proceso administrativo. Pues bueno, es en la actualidad ese proceso administrativo, esa gestión administrativa o la administración como tal, sí, tiene cuatro elementos básicos, cuatro elementos o cuatro factores fundamentales que se trabajan con ellos, ¿no? Uno de ellos es lo que nosotros llamamos planificación o planeación, otro organización, el otro es ejecución o dirección y el último control o evaluación. Algunos autores por ahí incluyen un quinto elemento, pero es el quinto elemento que hacen es separar la ejecución y dirección de ella. Sí, otros autores los utilizan de manera globalizada. Nosotros vamos a utilizarlo de manera globalizada. Sí, esto como les vuelvo a repetir, es la administración. O sea, así de simple, así de sencillo queda la administración, pero parecería que es sencillo, vamos a llamarlo de esta manera. Sin embargo, con esos cuatro pilares, con esos cuatro elementos o sostenes que tiene, bueno, sirve justamente para poder manejar a una empresa o alguna organización, sea del ámbito, sea del giro que sea, ¿sale? Entonces, eh, en muchas ocasiones me han preguntado, oye, ¿y qué pasaría si falta alguno de esos elementos? Bueno, yo les puedo anticipar desde ahorita que eh, una empresa no puede haber si no existe la planificación. ¿Por qué? Porque la empresa prácticamente es la esencia de lo que nosotros colocamos en la planificación. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros identificamos realmente a cuál va a ser nuestro giro, a qué nos vamos a dedicar, cuáles son nuestros competidores, cómo nos vemos a corto, mediano plazo, largo plazo, cuáles son nuestros valores que siguen dentro de la organización, etcétera. Sí, por tanto, si ustedes me dijeran, oye, y si esta mesa de cuatro patas le quitáramos una, ¿cuál pudiésemos quitar? Bueno, de antemano planificación, yo les diría que esa pata no la tendríamos que mover. Luego viene la de organización. Bueno, organización, a grosso modo, ahorita, porque todavía vamos a irnos adentrando también en cada uno de esos otros elementos. ¿Qué les puedo decir de organización? Bueno, organización es reconocer, saber quiénes estamos integrados o quiénes integramos la empresa, cuáles son los, los, nuestros nuestros alcances que podemos tener cada uno de nosotros, cuáles son los elementos que nosotros podemos estar trabajando, bueno, también cuál es este, su ciclo de vida de cada una de las personas, o sea, considerando
qué es lo que sabe hacer, cuáles son sus características de ella. Entonces, considero que para que pudiésemos nosotros decir, la organización lo podemos quitar, yo diría que no. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir saber quién o qué hace cada cosa y para qué o cómo lo puede hacer. Entonces, de acuerdo con lo planeado, pues la organización es muy importante mantenerla. Luego viene dirección, ejecución. La dirección es bueno, una o algunas personas que son aquellas que están llevando una visión sobre lo que se esté haciendo, lo que se está ejecutando, se realice o se ejecute de manera correcta y concreta. Entonces, que se lleve a cabo todo aquello que se había planeado, todo aquello que se organizó de acuerdo con cómo hacerlo, que se haga de manera correcta. Entonces, la dirección y la ejecución de cualquier bien, cualquier servicio al que nos vayamos a dedicar nuestra empresa, pues es muy necesaria. Luego viene el control y evaluación. El control y la evaluación es verificar que pues con lo planteado y lo organizado se haya ejecutado o se haya realizado de manera correcta, concreta, mantener siempre una misma armonía dentro de la misma empresa para poder, para poder seguir con su funcionamiento lineal. Si, si ustedes me dijeran controles muy necesarios, yo les diría, sí, son muy necesarios, pero si a mí me pidieran quitar uno de los 4 factores o uno de los 4 elementos de dirección empresarial, yo le diría control. ¿Por qué? Porque si desde dirección, ejecución, hacemos bien las cosas, entonces todo lo que se haya hecho llevando un lineamiento de manera correcta y concreto, pues ya no necesitaríamos evaluarlo, ya no necesitaríamos manejar un control sobre ello, porque lo hicimos bien. Entonces, aquí ustedes, si me preguntaran esa parte, yo les diría control. Sin embargo, ojo, no porque no lo vaya yo a tener, con esto quiere decir que pues ya todos los demás elementos, las demás características, pues van a estar así como que pues ahí se van o ahí quedaron, ¿no? Sí, todas son importantes, todas tienen su gran peso dentro de una organización, todas tienen una misión que cumplir, sí, sobre todo si dentro de la misma administración hablamos de la división del trabajo, entonces aquí con ello nosotros tendríamos una misión también que cumplir en el aspecto de qué cosa es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que se va a desarrollar. Entonces, todo esto para nosotros nos da justamente pie para poder trabajar, para poder desarrollarnos y para poder generarnos cada uno de ellos. Sí, y aquí pudiésemos verlo, ¿no? Dentro de estos 4 engranajes, que es lo que nos ayuda justamente a poder mantener un buen sistema, un buen servicio a, a la organización, ¿sí? Este, y era de lo que yo les argumentaba, ¿no? Planeación es quién soy y qué hago. O sea, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero hacer, este, cómo me veo en un futuro, cómo, cómo quiero que me vean los demás también, porque es muy importante. Ya después viene el, la organización, también es hacia dónde voy. Sí, ya después viene la organización y la dirección es cómo lo voy a trabajar. La organización es hacerlo en papel, cómo voy a desarrollar cada una de las cosas, los pasos a que voy a generar para cumplir lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo o lo que yo estoy planificando. Y el dirigir, bueno, pues es ya hacer la labor, hacer el trabajo, hacer la actividad y que eso se lleve a cabo tal cual como se tenía organizado.
tal cual y el resultado tendría que ser tal cual como lo teníamos planificados. ¿Para qué? Para que cuando evaluemos, bueno, veamos qué es lo que he logrado. O sea, cuando decimos qué es lo que he logrado, estoy haciendo hincapié a valorar si de lo que teníamos nosotros planteado directamente en cuestión de quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que hago y hacia dónde voy, pues bueno, ahí es de donde me va a estar ayudando a cada uno de esos elementos, cada una de esas características que nosotros vamos a considerar, que nosotros vamos a llevar a cabo y que nosotros vamos a trabajar. Sí, para eso nos sirve justamente. Son como un engranaje. Todos vamos a llevar haciendo cada uno de ellos. Todos nos va a permitir justamente realizar las acciones o las actividades. En la planificación, aquí nos está indicando que pues nosotros vamos a tener que la historia de la justamente de la institución, de la organización que estamos haciendo, sus recursos legales que vamos a llevar, cuál es la misión, la visión, su estructura organizativa que va a tener, cuál es el programa de competencia, cuáles son los proyectos, el personal, los convenios, si en dado caso va a estar trabajando con otra empresa, los objetivos, ya siendo más precisos, porque la misión y la visión son a mediano y largo plazo, los objetivos anuales, sí, qué es lo que perseguimos, objetivos específicos, para ya ir haciendo actividades afines dentro de ella. Ya vienen los proyectos, que ya son las actividades o para poder cumplir el objetivo que se tenía, y empezar a manejar a esos indicadores y las metas que vamos a tener nosotros. ¿Por qué esos indicadores y esas metas? Porque es lo que tenemos justamente que cumplir. ¿Qué es lo que vamos a cumplir y cómo lo vamos a desarrollar a lo largo a lo largo o en el día a día constante de nuestra labor? Sí, eso es lo que nosotros vamos a estar manejando. Ya en la organización, el cómo trabajo, que es la organización y, perdón, sí, que es la organización y la dirección. Bueno, aquí nosotros dentro de la organización, porque acuérdense, hacer las cosas en papel, bueno, los procedimientos internos, los manuales de cargo, los formatos de los proyectos, los registros condicionales, sí, todo aquello que nosotros tenemos, ese manual de procedimientos que nosotros estamos, qué es lo que debe, que estamos siempre al pendiente de qué es lo que debemos hacer y cómo lo vamos a hacer dentro de nuestra empresa, ¿sí? O sea, cuál es el enfoque, cuál es el, lo que nosotros vamos a llegar a hacer. Sí, porque de repente no puedo poner a mi empresa, yo no puedo poner directamente a cualquier trabajador a hacer cualquier cosa, ¿no? Porque dentro de su manual de procedimientos indica, especifica qué es lo que va a hacer y cómo va a continuar o cómo va a ser el procedimiento pertinente que lo va, que es el que tiene planteado. Sí, muy necesario, muy importante que nosotros, ese, ese procedimiento que nosotros tenemos planteados dentro del mismo, pues nos vaya sirviendo justamente para poder evitar repeticiones de trabajo en las diferentes áreas o en los diferentes trabajadores. Sí, para eso nos va sirviendo. Por eso se llama la organización, por eso se llama organización y por eso nosotros lo primero lo hacemos de manera escrita en el paso número 2 del proceso administrativo
y para que ya después, en el paso número 3, lo podamos ejecutar. Sí, ya podamos realizar todo eso que nosotros queremos mantener, mantener por escrito a cada uno de esos factores, a cada uno de esos elementos que justamente nos están llevando a cabo, nos están limitando, nos están generando el hacer las cosas. ¿Cuáles son los canales de comunicación que vamos a tener entre los diferentes departamentos, entre las diferentes áreas que se van a desarrollar? ¿El por qué? Porque de repente después se dice, no, es que nosotros no tenemos ni- ni- este, ninguna, no podemos tener ningún formato de comunicación con esta área. Claro que sí, por eso este, hay que recordar que cuando un área, un departamento queda como en algún momento lo llamamos islote, sí, queda como un islote dentro de la misma empresa, pues uno va a tener razón de ser. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a rendir cuentas? ¿Quién va a utilizar lo que está desarrollando, lo que se está haciendo? Todos, o sea, para que podamos nosotros trabajar dentro de una empresa, pues todos vamos a depender de todos y todos rendimos cuentas porque realmente para hacer funcionar a lo que nosotros estemos generando, pues ahí va, nosotros vamos a irlo manipulando, nosotros vamos a irlo trabajando en ello. Entonces, con esto, o sea, lo que yo plasmo justamente por escrito, eso es lo que lo que supuestamente después viene en la ejecución y en la dirección, que es el plazo o el elemento 3 de 4. ¿Por qué? Porque es el que va a mantener que se realicen las cosas que se tienen por escrito y que se esté realizando de manera correcta. ¿Por qué de manera correcta? Porque de repente nosotros, no, pero pues ya lo hice de esta manera y hago lo mismo. Sí, pero si no está indicado dentro del procedimiento, si no se está llevando a cabo de manera correcta, pues entonces esto quiere decir que no podemos hacerlo no podemos evaluarlo posteriormente a que se hizo bien las cosas. ¿Por qué? Porque probablemente puede tener alguna falla que se haya, que se haya manejado, que se haya tenido o que se haya obtenido dentro del mismo. Sí, aquí siempre día con día es muy importante ir verificando esos procedimientos generados justamente en el apartado 2 que es el de organización. ¿Por qué? Porque si ya no se tienen los elementos necesarios para hacer ese procedimiento, si ya se hace de otra forma, de otra manera, el procedimiento que se tiene planteado, pues bueno, es momento de actualizarlo. Esa es la función que ustedes hacen en estos momentos dentro de dentro de sus áreas. Si ustedes identifican, ¿sabes qué? El procedimiento que me están marcando, el procedimiento que me están ustedes manejando, pues ya no es lo idóneo, ya no es lo óptimo, y entonces ustedes o nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer una propuesta a nuestro procedimiento y ya posteriormente, ¿por qué no tener que cambiar el procedimiento, tener que actualizarlo? Era de lo que yo les argumentaba. No siempre vamos a estar viviendo con el mismo procedimiento o el mismo lineamiento día con día. Al paso de los tiempos, al paso de los años, si ya existe nuevos factores, nuevos elementos, pues hay que cambiarlos, hay que modificarlos y estos van a servirnos a nosotros justamente para que así podamos desarrollar mejor nuestra función. Sí, si no, y era de lo que yo les argumentaba, si no, pues imaginémonos nosotros cuando
que si ya había algo llamado carruaje en su momento, que era para poder trasladarlo a las personas, pues para qué cambiar el procedimiento si ya se tenía como tal, si ya se desarrollaba como tal, si ya se tenía algo que sí era servicial, que sí se podía manejar. Entonces, todo esto va encauzándonos para que así nosotros podamos o pudiésemos realmente actualizar, actualizar procesos, procedimientos, equipos, maquinarias, trabajo, todo esto lo podemos nosotros irlo pasando, mejorando con el paso justamente del tiempo. ¿Sí? A eso se va refiriendo. ¿Y qué he logrado la etapa 4, que es justamente el control, la dirección? Pues bueno, aquí lo que nos indica es justamente, pues, verificar, revisar, chequear que todo lo que nosotros elaboramos en la etapa 3, que era la de ejecución, dirección, lo que se realizó en ese momento, pues que justamente nosotros hayamos hecho de manera correcta bien el, las, lo desarrollado, ¿sí? El producto. Este, Ahí es donde nosotros empezamos a evaluar justamente si se están cumpliendo con los productos, las metas planteadas desde la planeación. Y si ya se van cumpliendo con lo planteado dentro de la planeación, etapa 1, pues ya la etapa 1 van siendo palomeados y pues hay que ir pensando para poder otra vez volver a planear nuevas situaciones o nuevas cosas dentro de la organización. Si es, vamos a decir, un servicio, como por ejemplo brindar una atención al público en general, bueno, pues si ya no hay quejas dentro de algún tipo de servicio, bueno, pues viene una automatización de ello, un cambio pertinente para poder manejarlo. Sí, si en dado caso, por ejemplo, es un producto, pues ya viene la evaluación del producto para saber si no hay mejoras dentro de las competencias o para reducir precios, costos, para mejorar el, la estructura o el beneficio del producto, etcétera. Entonces, a todo ello se le llama evaluación. De hecho, por ahí surge una nueva área, un área que ustedes ya por ahí lo han escuchado. Sí, que es el área de calidad. ¿Por qué? Porque es el encargado justamente de evaluar que se haga el producto cumpla con ciertas características o ciertas normas. En el momento en que ya el área de calidad verifica que los productos o los servicios estén cumpliendo con lo planteado, con lo planificado, estén cumpliendo con todos los elementos pertinentes para su venta o para su entrega de cada uno de ellos, pues bueno, o la utilización de cada uno de ellos, pues ya se le llama una aprobación. Y así con ello, pues ya nosotros también llegamos a un punto, vamos a decirlo, de que nosotros estamos trabajando de manera eficiente. Sí, ya estamos trabajando de manera eficiente, que es una de las cosas o de las prioridades que buscamos de manera organizacional. Bien, eso vamos a llamarlo, eso sería como un resumen de los 4 elementos de dirección empresarial, de los 4 factores que se tenían, que se contaban para poder hacer una, para poder mantener en bien los servicios justamente de una organización.
Pero vamos a meternos en la primera etapa, la planificación o planeación, como le gusta llamar. Sí, la planificación nos indican que es como definir cuáles son las metas, cuáles son los servicios, a qué nos vamos a dedicar nosotros. Y bien, aquí es muy importante toda esta parte, es a qué nos vamos a dedicar. A ver, es como si yo dijera, ¿sabes qué? Ya, ya voy a empezar a trabajar. ¿De qué? Pues no sé lo que vaya a hacer, pero ya voy a empezar a trabajar. A ver, ¿y cómo está eso? Sí, nosotros tenemos que saber, sí, voy a aceptar un trabajo, pero ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? ¿Por qué les especifico esta parte? Porque en muchas ocasiones o en muchos momentos, nosotros por ahí, de repente, pues yo voy a empezar a trabajar, quiero trabajar, pues aunque sea de maestro. Oye, tienes, en primera, ¿sabes compartir tus conocimientos? ¿Sabes expresarte? ¿Sabes poder hablar en público? ¿Sabes actuar de una forma en la que tú estés expresando para poder darte a entender con los demás? ¿Sabes generar resúmenes? O sea, y sabes de lo que quieres hablar. Entonces, de repente, cuando decimos, aunque sea de maestro, aquí nosotros tenemos que empezar a abordar muchos elementos. He conocido a muchas personas que de repente saben mucho de su área, pero no saben expresarse. Difícilmente van a poder ser también gerentes o líderes, porque hay que recordar que una de las características del gerente, del líder, es que tiene que saber a qué se dedica su área, pero también tiene que aprender a saber a expresarse con todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, ¿cómo va a ser posible que nada más sea jefe y no sepa hablar en público o no sepa expresarse de otra forma? Entonces aquí nosotros es muy importante que dentro de la planificación es saber definir, bueno, ¿cómo soy? ¿O qué soy? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? Sí, adelante. Me recuerda a lo que dijo en alguna entrevista Carlos Slim hace bastante tiempo, que él, por ejemplo, cuando estudiaba, pues no tenía las mejores notas, no tenía las mejores calificaciones, ¿no? Pero lo vemos, o sea, lo vemos en el día a día, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Puede haber gente que siempre fue muy matada para estudiar, y no lo desenvuelve de la misma manera. O, por ejemplo, personas de 10 que yo conozco que no pasaron exámenes de la especialidad en En el área, medicina así es. 2, 3, 4 veces. Entonces, así ocurre, ¿no? Y este señor decía que él no era el más inteligente, pero él se rodeaba de los más inteligentes. Entonces, eso es algo súper importante y es estrategia, ¿no? Para la vida, y pues a este señor le ha Efectivamente, funcionado. eso es estratégico, justamente. Sí, ya que argumenta esto, fíjese que así también usted, he conocido a lo largo de estos ya 30 años casi de dedicarme a la docencia, he conocido a muchos personajes, tanto en la industria, porque no me he dedicado a la industria, pero los he conocido, he charlado con ellos, que en algún momento me dijeron, ¿sabes qué? Mira, mis notas fueron de 7 u 8, pero lo que me ayudó a mí muchas veces fue el poder hacer equipo, poder entablar conversación con los demás, perder el miedo y preguntar. Entonces, esto me ayudó a mí a ser jefe o líder de área, comparado con muchos de mis compañeros que pelean un 10 justamente, pelean un 9.9, 9.8 y ellos son de los más tímidos.
son nada más, como vulgarmente le llamamos, los ratones de biblioteca que están devorando libros, pero que no están llevándolo a la práctica. Y recordemos, la parte de la administración, parte de como tal, la organización significa ser más de uno, no nada más trabajar en uno, porque si no, entonces, como les decía yo, el vínculo se aísla y entonces al estar aislado, pues no sirve de nada dentro de la organización, no aplica para nada de ello. Y por ahí también hace algunos años tuve de jefe en una universidad, tuve de jefe a un doctor en administración justamente, y, y hubo algo bien curioso. Él me dice que tuvo a su vez a una amiga conocida que que también era rectora dentro de una universidad y ella tenía era ¿en qué? En algo así de agropecuario, ingeniero agropecuario, algo así. Y entonces el doctor en administración dice que le preguntó, le dice, oye, ¿y cómo es que le hiciste para estar aquí en este puesto? Pues si tú no sabes nada de educación, o sea, hay que ser sinceros, tú no sabes nada de ello, tú no sabes llevar nada. Y lo único que me dijo fue lo que usted argumentó justamente del señor Slim. Dice, es que mira, yo no necesito saber mucho. Yo lo único que tengo que hacer es ponerme en contacto con las personas que sí saben. Y sabes que yo tengo un experto en la dirección académica, yo tengo un experto en la dirección administrativa, yo tengo una dirección. Y entonces, yo lo único que le digo, a ver, ríndanme cuentas, díganme qué es lo que está sucediendo, qué está pasando. Ellos me dicen todo, les pido cuál es su opinión, en qué se puede hacer, y tomo la decisión de Y ella toma alguna. decisiones. Así es, tomo la decisión de acuerdo con todas las Entonces ella nada más variables. lideraba y gestionaba, ¿no? Efectivamente, sí, era eso nada más, era la parte de la administración de repente, así como que, pues yo gestiono, a ver, dime, platícame todo lo que tú haces, ok, vamos a arriesgarnos en esto, vamos a manejar. Y así ha funcionado, mándeme. Sí, y funciona. Y yo creo que pues ese es como que el camino adecuado y lo vemos aquí, o sea, en administración. Precisamente ayer en un desayuno, alguien comentaba, es que para todo hay que tener un plan. O sea, no te puedes arriesgar nada más así porque sí. O sea, digo, puede alguien tener el ímpetu, las ganas, pero no es así. Hay que tener un plan por cualquier cosa y ver todas las variables que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, lo vemos aquí en la administración y me causa bastante curiosidad porque yo precisamente ayer hablábamos de cómo primero hay que planear y saber rodearte de las personas adecuadas, hacer buenas relaciones, o sea, todo Así eso es, muy influye. bien, o sea, es que tengo que saber qué quiero hacer, qué quiero lograr, hacia dónde me voy a dirigir. Aunque yo ya sepa cuál es mi meta, ya tenga planteado, bueno, ahora voy a empezar a organizar nada más y pedir a la gente que me va a responder, que me va a hacer, que le va a dar continuidad a todo ello. Sí, efectivamente. Entonces, de eso trata la planeación, de eso trata. Si yo no, o sea, imagínense, si yo, siendo universitario, no sé cuáles son mis objetivos a corto plazo, híjole, o sea, estoy como un barco a la deriva, o sea, en alta mar, no, o sea, donde me lleven los vientos. No, no puede ser eso. O sea, ya seleccioné, y fíjense que se lo dije a sus compañeros desescolarizados, ya seleccioné la carrera de química en el caso de ustedes. Pues bueno, voy a empezar también a querer a mi área, ¿sí? Ahora, por ahí yo le decía a un compañero, oye, es que no me gusta mi carrera, yo no me veo. ¿Sabes qué? Yo le dije así yendo en contra de todos los principios de cualquier universidad. ¿Sabes qué? Pide tu baja y vete. Piensa primero,
qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer, y luego continúas tus estudios, continúas, porque a lo mejor en esto no está lo tuyo, pero tú tienes que, recordemos algo bien curioso, estamos justamente en la búsqueda de vivir, o sea, de una calidad de vida, pero para eso tienes que planear. Ahorita tú tienes que, Y de encontrar nuestro camino, yo creo, ¿no? sí, o sea, También. es que yo le dije así, le digo, le quieres hacer, le haces o le pones atención a papá, mamá, que lamentablemente papá y mamá muchas veces nos inculcan y nos dicen, es que yo quiero que tú seas ingeniero químico, yo quiero que tú seas doctor, yo quiero que seas abogado, porque así hemos sido todos nosotros. Pero si yo no lo quiero, Claro. sí, Exacto. Yo creo, no hay que actuar por impulso. En este caso, digo, yo soy independiente desde hace muchísimos años, sin embargo, mi mamá y mi papá estuvieron en la industria, yo tomé un camino totalmente distinto, pero mi mamá siempre, yo quiero que estudies química, y yo quiero que estudies química, y yo lo traía bastante arraigado. Entonces, pero hasta que se presentó, porque esta sería mi segunda ingeniería, yo en 2009 estudié la primera. Entonces, pero me he enfocado al área de negocios siempre, o sea, siempre, siempre. Me considero bastante buena en ventas, en todo esto, pero esto es algo totalmente nuevo para mí. Ahorita ajá, la clase que estoy llevando con usted me sí, 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 encanta, o sea, esto es lo mío. Sin embargo, ahorita al tomar química dices, bueno, ¿de qué me va a servir si siempre me he dedicado a otra cosa? Ok, ya estoy visualizando porque es esto de cómo te ves en 5 años, ¿no? O sea, hay que hacer planes a mediano, o sea, igual y a corto no porque ocurren muchas cosas, pero pues a mediano y a largo plazo de cómo te visualizas en 5 años, o sea, qué quieres estar haciendo, a qué te quieres dedicar y sobre qué te quieres preparar, ¿no? Porque ahí entra, pues esto, la planificación, entonces, pues efectivamente, sí, vamos a sí. hacerlo, tratar de No, hacerlo, ¿no? y a corto plazo, claro, en nuestra vida, porque es muy tal vez, de repente, ahorita pienso esto y al ratito estoy pensando otra cosa, pero dentro ya de la industria, hablando de producción, sí es muy importante también a corto plazo, porque, oye, es que necesitamos que en 15 días tenemos que producir tantas cosas, que en un mes tenemos que tener esta meta. Si fallamos, bueno, viene la evaluación y decir, ¿qué falló? Vamos a identificarlo, porque ahí viene la reevaluación justamente del procedimiento, de qué cosa es lo que teníamos planteado y ahora cómo lo vamos a llevar para poder lograr. ¿Sí? La planificación justamente dentro del proceso es la primera función administrativa. ¿Por qué? Porque es prácticamente conocernos. Yo siempre he dicho, yo conozco mis alcances, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Ernesto? Mira, yo me veo ya ganando la copa de la maratón. A ver, Ernesto, en primero, en primera corres 1 kilómetro y ya estás con la lengua casi, casi con de corbata. No, a ver, vamos a plantear, tienes que conocerte. ¿Cuáles son las características? Ah, bueno, quieres empezar a hacer deporte, quieres empezar a hacer justamente ejercicio, pues tienes que ponerte tus límites, tienes que conocerte. Pero de repente vemos personas que dicen, no, es que yo voy a llegar a hacer, a ver, ¿cuántos años tienes, Ernesto? Tienes 48 años. A mediano plazo, tú ya tienes que empezar, a mediano y a largo plazo, tú ya tienes que empezar también a manejar que el deporte ya no va a ser directamente por estética, sino tiene que ser por salud, tiene que ser porque tienes que mantener tu cuerpo en movimiento, tus habilidades, que no te estés oxidando demasiado. Si ya no tiene que ser tanto por estética. Si tuviéramos 18, 20, 22 años, muchos nada más lo vemos por estética. Algunos sí lo ven por alta competencia. Y, o sea, ¿por qué? Porque eso es lo que están observando. Pero también tenemos que ir planeando y reconociendo en qué posición o en qué postura estoy. Porque al grado en que estamos y cómo estamos viviendo, de repente tenemos que ir
justamente analizándonos. ¿Sí? Esa nos ayuda a poder reconocernos, a poder reconocer cuál va a ser el giro de mi empresa. No, hace un momento comentaba Slim, justamente recuerdo también dentro de las ideas de Slim y una de las ideas en uno de sus libros por ahí que leí, que, que indicaban justamente por qué Slim tiene mucho dinero y o sea, por qué es millonario, por qué es rico. Entonces, se dice que que Slim, cuando todavía se dedicaba justamente a sus negocios y que estaba él al pendiente de ellos, eh, como puso a sus gerentes personas competentes dentro de cada una de las áreas, de repente él lo único que dijo, y lo tengo muy presente porque es dentro del área de informática, le dijo al jefe, al líder de informática, a ver, pregunta, ¿es muy necesario que actualicemos los sistemas? Y el señor le dijo, no, no es necesario. Con lo que tenemos podemos funcionar de manera correcta. Ok, al año siguiente le vuelve a preguntar, ¿ya va a ser necesario que podamos invertir en informática? No, no es necesario. Con lo que tenemos, y siempre fue la respuesta de ese tipo, ¿sí? La cuestión o la pregunta fue, ¿por qué? Porque sus sistemas siempre se manejaron en MS2, o sea, en un nivel muy bajo de realmente, pues, los que conocemos un poquito de informática, es un nivel muy bajo de programación. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizan muy poquitos recursos de software, ¿sí? Las computadoras venían evolucionando, pero él dijo, no sabes qué, con las mínimas situaciones nosotros podemos trabajarlos. Con lo mínimo se podía trabajar y entonces no invertía, no invertía. ¿Por qué? Porque sus redes las sigue manejando en un sistema que trabaja bajo MS2. En la actualidad creo que se llama, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama el MS2 en nuestras computadoras. ¿Sí? No necesita de gran recurso para utilizar. De hecho, si ustedes van a las tiendas Telmex, ¿sí? A los negocios, a pagar su, este, ¿cómo se llama? Su recibo telefónico, en primera, las personas que los atienden ya son personas pues ya grandes, ¿sí? Personas mayores. ¿Por qué? Tú te quedas y dices, y los jóvenes no actualizan tampoco el personal. Bueno, es que pues se está jubilando justamente a las personas que hace años eran funcionales, pero ahorita, pues por sus características y recursos, los tiene trabajando, pues no quiere en las tiendas para poder cobrar nada más, o sea, como cajeras. ¿Por qué? Porque pasan el recibo y pum, le dice cuánto es. Pero si ustedes, cuando les dan el recibo, es más, de hecho, ellos no utilizan el código de barras, le dan el recibo, ellos ponen el número, los 10 dígitos del número. Si ustedes se asoman justamente en la computadora que utilizan, es una computadora monocromática. Quiere decir que es blanco y negro, ¿sí? Que, que nada más utiliza el sistema MS2 y ahí utiliza sus finanzas de cobranzas. Entonces, de repente te quedas y dices, y yo que tengo la computadora 2023, 2024, porque es muy necesario. Sí, ellos tienen ahorita computadoras antiguas. ¿Por qué? Porque no necesitan de gran sistema. Aquí en Coatzacoalcos, hubo una ocasión que tuve la dicha de
visitar lo que ellos le llaman el edificio inteligente, que es el edificio de informática de telecomunicaciones. Y como buen informático también le eché ojo a todas sus computadoras. En aquel tiempo era, estábamos nosotros en el año 2010 más o menos, y en ese tiempo pues, ya estaba, eh, pues, ya el Windows XP, después del Windows XP, algo así, o ya el Windows 7. ¿Qué sucede? Las personas estaban trabajando con Windows 95, Windows 98 y eran funcionales. Sí, o sea, me tocó observarlo también en su edificio de telecomunicación. ¿A qué quiero llegar? Ellos no están invirtiendo en tecnología porque para ellos no es necesario. Sí, ellos ahí están también ahorrando dinero. Nosotros, por ejemplo, en su momento sacamos una computadora en 3, 4 años, la terminamos de pagar a 4 años y ya estás terminando de pagar y ya te están hablando por teléfono. Oiga, tenemos unas computadoras a la venta, porque pues, y tú le dices, no, pues es que yo ya tengo computadora. Sí, pero pues ya ve que se van actualizando año con año y ahora tiene usted muy antigua, etcétera. Sí, su misión es esto. Sí, su visión es ventas también y sistema de telecomunicaciones. Pero ellos empiezan a venderte cosas de ese tipo y tú te quedas y dices, oye, sí es cierto, porque pues ya está muy obsoleto. No, ellos nada más con que su sistema tenga Word es más que suficiente. Y yo vuelvo, como muchas organizaciones o nosotros en casa nada más, de repente, no, es que yo quiero que para editar fotos. Oye, pero ni te dedicas a la edición de fotos. ¿Sí? No, es que yo quiero que mi computadora tenga una tarjeta de esas este, de aceleradoras de video, que son tarjetas para videojuegos. Oye, si ni juegas en tu computadora, es más, tienen las consolas ahí. ¿Por qué no utilizan las consolas que son especializadas justamente para los videojuegos? No, pero es que quiero eso. O por ejemplo, en mi caso, le compro a mi hijo de 7, 8 años la computadora 2024 super, al último grito de la moda, y cuando tenga 14 años, 5 años, 6 años después, y esa computadora está obsoleta. ¿Sí? Entonces, de repente, hay muchas planeaciones que no estamos acorde a. Hay empresarios, hay empresas que hacen justamente esa planificación, ese análisis y dicen, ¿es necesario cambiar? Sí que, y vuelvo, tienen y tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es muy necesario cambiar, actualizar por lo que estamos manejando? Si después de varias características decimos que sí, se actualiza. Pero si nada más es por estar al último grito de la moda o por estar actualizado, pues a ver, hay que poner siempre las ideas en línea. Y este señor de informática, créanlo que se hizo el brazo derecho en su momento del señor Slim, porque él siempre le decía, no, no es necesario, no es necesario. Y efectivamente, no era necesario, no fue necesario. Sus computadoras, de hecho, ellos le compran a Microsoft, buscan, y digo Microsoft porque Microsoft tiene a Intel y tiene a Celeron dentro de sus compañías, una de muchas compañías, porque le piden computadoras o le piden accesorios antiguos con el afán de poder utilizar sus sistemas. Otro donde han ahorrado mucho dinero en cuestión de tecnología y que es funcional los sistemas, o sea, mientras te sea funcional el sistema, tú síguele sacando jugo, sí, porque pues esa es la idea, sigue funcionando. Ya cuando no exista, ya cuando no
ya no te sea funcional, entonces sí, ¿sabes qué? Pues vamos a irnos actualizando poco a poco hasta ya dejarlo obsoleto, pero hay que ir viendo hasta dónde llega nuestro proceso de actualización. CEMAS, agua y saneamientos también de Coatzacoalcos, es otro de los sistemas antiguos que ellos utilizan un lenguaje de programación que ya no existe, ¿sí? Pero sigue utilizando el sistema que le generaron desde hace muchísimos años y es todavía funcional. Entonces, de repente ellos son empresas que planificaron ciertas características o ciertos recursos que todavía es funcional. Y le digo, el lenguaje es COBOL y en el 2000, cuando visité, justamente revisé el sistema, pues ya no existía otro sistema, o sea, eh, créanme que para que el de sistemas que entra a trabajar en agua y saneamiento, tiene que agarrar libros antiguos para ponerse a estudiar, porque, ¿qué creen? Lamentablemente o ventajosamente, no sé cómo decirlo, en las universidades de repente, pues también nos estamos actualizando y estamos diciendo, pues es muy necesario utilizar esta tecnología, estas herramientas, porque pues ya los equipos van modificándose, van actualizándose, pero hay muchas empresas que todavía están, que siguen sacándole jugo, siguen sacándole provecho a esas herramientas antiguas. No son necesarias, sí, porque aquí viene, yo siempre lo he dicho, la pregunta clave es, ¿se requiere, es necesaria para modificar, para cambiar el sistema que se está desarrollando? Y si no, pues adelante. Otro elemento de la planificación nos indica que es generar objetivos. Muchas ocasiones nos indican, genera tu objetivo general. Bueno, el generar nuestro objetivo general, yo le argumento siempre al tenerlo dentro de nuestra misión, que es realmente lo que queremos lograr, lo que estamos generando, lo que estamos haciendo, y partiendo de ello, hacer objetivos, o sea, yo le digo siempre, de un problemón, hazlo problemitas, hazlo pequeños, que cuando tú juntes todos esos subproblemas, todos esos objetivos, te ayuden a lograr el objetivo mayor, la misión y posteriormente la visión de tu organización. Si por este motivo, dentro de las organizaciones nos piden, generen objetivos a perseguir. Esos objetivos a perseguir, pónganselos a 6 meses, a un año, y posteriormente revalorarlos, ¿sí? Posteriormente analizar si realmente se están cumpliendo o no, o hasta qué porcentaje o hasta dónde lo tenemos realmente manejado. Y a cada objetivo vamos a generarle justamente, pues, objetivos o metas pequeñas a cumplir, ¿sí? O sea, mi objetivo es, vamos a decir, en 30 días mi objetivo es producir 1000 productos, ¿sí? Rápidamente me voy a las cuentas y digo, bueno, si quiero producir 1000 productos, tengo que estar produciendo aproximadamente como 34 productos diarios, contabilizando que son 30 días al mes, ¿no? Bueno, pero tengo que analizar primero en el día cuántos productos estoy generando. No, pues sabes qué, estoy generando 25. ¿Por qué genero 25? O sea, si vamos a este ritmo no voy a llegar, pero ¿en dónde está? Muchas veces es que sabes que nada más tenemos 2 turnos de trabajo y por eso es donde se amplían actividades. Somos 2 cuadrillas, o sea, 2 turnos de trabajo. ¿Por qué no, si queremos cumplir objetivos, nos subdividimos en 3 equipos en lugar de 2? ¿Sí? Y ya empezamos a manejar otras características. Oye, ya ahora ya estamos viendo que en producción ampliamos ya la producción. Entonces, es eso
lo que yo tengo que ir pensando también como líder, como gerente, como jefe, ¿sí? Como trabajador también, porque yo tengo que cumplir ciertas características. Oye, pero no siempre me va a tocar a mí el tercer turno de la noche, ¿no? Ah, bueno, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacer, porque todos tenemos que caer en ese rol. Ah, pues vamos a rotar turnos, sí, vamos a ir rolando, rotando. No podemos hacerlos eh, sorteados porque pues podemos tener personas que tengan una muy buena suerte de que siempre les toca tercer turno, sí, y sabemos que es muy pesado también. Entonces, tenemos que ir pensando, tenemos que, o sea, por eso es parte de planear, ¿no? O sea, de pensar, de planificar, qué quiero, cómo lo pensamos, cómo lo pensamos lograr, cómo lo pensamos hacer. Sí, y ahí es de donde nosotros empezamos a movernos y empezamos a trabajarlo y decimos, voy a poder, voy a lograrlo, voy a, y si no lo logro, bueno, voy a poder replantearlo. Pues claro, ¿por qué? Porque no estás lográndolo. Tienes que ubicar y tienes que buscar otro camino. Tienes que ir pensando, no te puedes quedar en el mismo camino porque si no vas a chocar con lo mismo. O sea, eh, eh, vamos, somos personas pensantes que de repente tenemos que ir ubicando que pues si ya topaste con pared, pues eres una persona pensante que la siguiente no vas a volver a topar con pared. Tienes que buscar una alternativa, tienes que buscar un camino distinto. Véanlo, por ejemplo, ustedes o todos nosotros que en algún momento pasamos por los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos, de repente tú perdías y decías, y te quedabas observándolo y de nuevo lo volvías a hacer, perdiste, lo volvías a hacer y ya después te quedabas y dices, ah, es que aquí no tengo que moverme de esta manera, tengo que hacerlo de este lado. Y tengo para evitarlo, para hacer. Y entonces ya empezábamos nosotros a mover las características, empezábamos a cambiar y ya después ya empezábamos a hacer un plan secundario y empezábamos a modificar nuestros planes y nos íbamos por ese otro factor. Sí, entonces, y así fue como de repente llegaba otra persona y no le hagas así, mira, baila de esta manera. Esto, eso que nosotros hicimos de adolescentes y niños, de repente de ir enseñando a los demás, es lo que debemos de hacer también dentro de la industria. ¿Qué sucede? Lamentablemente en la industria, como no tenemos el hábito de sí tenemos el hábito de pensar, no tenemos el hábito de proponer. Ese es el error que cometemos. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de un error cuando damos mantenimiento hacia un equipo, una maquinaria. Y cuando digo error es porque pues ya no se utiliza esa llave, ya no utilizamos ese paso, sino ya podemos hacer esto otro, o ya no existe esa herramienta, entonces ya nosotros cambiamos. Entonces, por eso les digo error, sí, pero no es un error directamente, porque los procedimientos son funcionales en su momento. Ya nosotros detectamos un área de oportunidad por ahí y de repente pues ya le encontramos un camino alterno, hacemos ese mantenimiento a ese equipo, a esa maquinaria, y de repente los que estábamos en esa área empezamos a crecer. Pero como llega un nuevo gerente, llega un nuevo líder, y nosotros pues ya nos retiramos, el nuevo llega a utilizar el procedimiento que está. Nosotros no fuimos capaces de decirle, no, mira, no utilices este paso de esta forma por esto, ¿sí? Porque en primera sí lo tuvimos aquí, administración empírica, yo siempre le he dicho, procedimientos empíricos porque sabemos cómo funciona, sabemos qué es lo que tiene que hacerse, pero recuerden que si no está por escrito, pues no se debiese de llevar a cabo, o sea, no está reglamentado.
Entonces, de repente tú te quedas y dices, ¿y por qué no propusieron ese cambio, esa agrupación? Ah, no, es que hay mucho papeleo, hay mucha bronca, mucho eso. Pues sí, pero ayuda justamente al nuevo que llega a que analice lo que ya se tiene y parta de eso que ya se tiene. Pero ¿qué es lo que hace con el nuevo? De repente tiene que regresar, porque pues como no hay nada escrito, tiene que regresar y va a partir de lo que ya no se utilizaba, de lo que era obsoleto, para poder intentar buscar una alternativa. Y mientras todo eso sucede, pues hay un lapsus de tiempo en el que se siguen cometiendo errores, hay un lapso de tiempo en el que se está perdiendo demasiado. Entonces, todo eso repercute dentro de una organización, dentro de una empresa. Sí, por ese motivo es muy necesario. Y es muy necesario que a pesar de que no seamos líderes, gerentes, jefes dentro de un área, ¿sí? A pesar de que podamos ser nosotros los técnicos, nosotros los que desarrollamos o hacemos todas las, la labor dentro de la organización como tal, bueno, ten- tendríamos que tener tantito uso de razón y eso nos los tendrían que dar también como curso de capacitación en hacer propuestas. ¿No sabes qué? Mira, se tendría que proponer un cambio porque ya no se está llevando a cabo. O sea, se mantiene en la planificación, se mantiene, pero pues realmente ya hemos cambiado, ¿sí? ¿Y por qué no cambiaron la planificación? Porque nadie reportó nada, porque nadie dijo, ¿sabes qué? Sí es muy necesario cambiarlo o adecuarlo. Sí, eso es también un clásico error que cometemos los trabajadores, ¿sí? Y sabiendo que nosotros nos dedicamos a estar día con día ahí. Entonces, muy importante dentro de ello, cuando nosotros describimos o escribimos las planificaciones, es para que nosotros describamos realmente dónde estamos en este momento y a dónde queremos llegar, dónde pretendemos llegar. Mientras que los planes, recuerden que es describir la situación actual y cuáles son los objetivos a alcanzar. Pero esto no quiere decir que es un estanque que siempre va a estar fijo, firme, que siempre va a estar ahí puesto, sino que todo lo contrario, tiene que estarse reevaluando en cada momento, en cada instante, porque si ya se cumplieron, si ya llegamos, tenemos que plantearnos nuevos objetivos, tenemos que realmente manejar unas nuevas metas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que desde hace 30 años me planteé ser ingeniero químico. Oye, pero desde hace 25 ya lo eres. Sí, pero pues lo sigo teniendo planteado. O sea, a ver, entonces, ¿qué otro objetivo, qué otra meta tienes? O sea, ya ser ingeniero, o sea, que ya siendo ingeniero químico ya te sientes realizado, ya te sientes, ya llegaste al tope máximo y ya hasta ahí vas a subsistir. A ver, caramba, los autos después de 20, cada año, cada 2 años, están cambiando ya de manera visual, ya se ven diferente. Sí, entonces, ¿cómo va a ser posible que tú puedas estar manteniéndote y ya haber cumplido tu plan? Pero tú dices, te sigues manteniendo que ese es tu objetivo a perseguir. ¿No? O sea, nosotros también tenemos que ir este, planificando e ir encontrando todos los factores y si ya lo cumplí, pues adelante. La planificación es un proceso permanente y continuo. ¿Por qué permanente? Porque pues ya lo hice, pues bueno, ahora hay que plantearnos un nuevo proceso, un nuevo cambio, una nueva situación en la que yo pueda, quiera yo lograr o quiera yo realizar y continuo. No se agota en ningún plan de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque continuamente se tiene que estar revalorando. Oye, primero yo quería hacer, puse mi negocio de empanadas y yo quiero, y dentro de mi, dentro de mis planes iniciales, dentro de mi misión y visión, era que ser reconocido en la cuadra como un vendedor de empanadas ricas
y buenas y sabrosas. Oye, ya fue. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No, pues ahora quiero ser también reconocido de mi colonia. Después, oye, ya me reconocen porque ya llegan personas de otras calles cercanas a nosotros porque ya saben el sabor. ¿Cuál es tu misión siguiente? Ah, pues sabes qué, ahora quiero, este, pues que ya empezar a vender dentro de otras colonias y ya me pongo yo un margen de 3 colonias, 5 colonias alrededor. Ah, bueno, pues entonces ya voy a hacer ya tengo que buscar ya tengo que buscar hacer un plan de cómo anunciarme. Ah, voy a hacer un grupito de WhatsApp o lo que sea el número que estoy dando, donde se puede pedir el producto y tener ya entregas a domicilio. Entonces, yo ya empiezo a pensar y empiezo a crecer, ¿no? ¿Sabes qué? Pero si yo voy a tener entregas a domicilio, pues voy a necesitar tener cuando menos una moto, o alguien en patines, no sé, tengo que comprar ese equipo, este, la persona que lo va a manejar, el que va a hacer las entregas, y ya poco a poco ir creciendo. Oye, ya me conocen, ya haciendo un estudio, yo ya estoy vendiendo en las 5 colonias alrededor de la mía. Bueno, mi siguiente misión es justamente abrir otros lugares con el mismo nombre, el mismo sabor, el mismo proceso y empezar a ofertar ya a vender tanto local, o sea, en su colonia, en su cuadra, en su colonia, como en las colonias alrededores y tener un sistema centralizado de ello, ¿no? Entonces, de repente, ya nosotros empezamos a hacer crecer el negocio. Oye, pero si mi empresa era de hacer empanaditas, ¿no? Pues sí, pero es que yo tuve una planificación constantemente, ¿sí? Cambiante, ¿sí? Siempre estuvo orientado hacia el futuro, qué es lo que yo estaba buscando, qué es lo que yo estaba haciendo. Y conforme yo ya lo estaba logrando, conforme yo ya lo estaba manejando, pues esto me llevó a mí justamente a pues ir cambiando. Sí, yo ya llevando ciertos elementos, ciertas características y fui creciendo. Sí, ya en la actualidad, ya no nada más, ya no nada más se entrega en moto, ya tenemos un auto, ya pueden hacerse entrega por auto, sí, ya ofertamos servicios ¿cómo se le dice? Como tipo taquizas, estas son empanadizas, ya se hace servicio para eventos, ya para servicios a eventos, ya tenemos un pequeño kiosco de una vagoneta en la que se lleva el kiosco con la vagoneta y ya se monta y se están realizando en la misma reunión, en la misma fiesta y ya se están otorgando. Entonces, todo, o sea, cómo de repente un plan negocio sí, con ciertos procedimientos, ciertos procesos, ciertas planeaciones que estamos haciendo, ciertos objetivos que estamos planteando, ¿no? Las estamos revalorando y cada revaloración, si ya se cumplió, si es funcional, pues entonces empezamos a ubicar nuevos horizontes. Ya estamos viendo cada vez más allá a futuro, ¿sí? Nos dice que la planificación también busca este, pues entre diferentes alternativas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir cuando busca entre diferentes alternativas? Bueno, está buscando caminos para poder llegar a lo planteado, ¿sí? A lo manejado, donde nosotros podamos siempre estar otorgando los resultados que se tienen ya previstos en ello. Eh, Otro de los factores es que pues se van generando sistemas y subsistemas que van siendo parte de ella y que también se van haciendo cada vez más grandes. La planificación repetitiva constantemente para poder irlo analizando, irlo revalorando y si todavía se requiere que tenga un mayor, este, un, o sea, una mayor reutilización con ella, pues adelante, ¿no? Entonces, todo esto nosotros
lo tenemos que ir siempre considerando, siempre verificando y analizando. ¿En qué momento muere una organización? ¿En qué momento muere una empresa? Cuando ya no tenemos más que planificar. Cuando ya de repente ya no le encontramos o ya no le hallamos cambios a la planificación como tal. Sí, ya veo que soy funcional en Coatzacoalcos, tengo 5 sucursales, ya oferto diferentes formas, elementos que pueda tener, ya tengo aproximadamente 50 trabajadores a mi cargo, ya estoy desarrollando, ya se hacen, y ya no nada más son empanadas, ya empiezo a hacer otro tipo de antojitos, posteriormente me voy a meter a platillos típicos mexicanos, pero también me gustaría empezar a trabajar aquí con otras ciudades. He visto que Minatitlán es una de las ciudades grandes cercanas a Coatzacoalcos, y con ello puedo abarcar Cozoleacaque también. He visto que Acayucan también puede ser otra de las zonas. Entonces, de repente yo también estoy pensando en crecer. Sí, y yo ya nada más estoy pensando en que es venta de empanadas. Como ya empecé a meterle otro tipo de antojitos, comidas típicas mexicanas, que creen, estoy hablando de la historia prácticamente de la picadita jarocha, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace empezar a visualizar si realmente podemos o no cambiar. Se necesita constancia, sí, efectivamente. Se necesita que nosotros tengamos que estar pensando bastante. Sí, no es tampoco quedarnos fijos, firmes directamente, sino que nosotros tenemos que cambiar a lo que nosotros estamos manejando. Este, no recuerdo bien por ahí si es la historia de los Slim o es la historia de los Azcárraga, porque no sé quién de ellos dos es español, por ahí si me puedes ayudar, pero dicen que ellos llegaron como vendedores de ropa, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron a reconstruir creo que son los Slim, eran vendedores de ropa y que dejaban a crédito, de esos que como de los que pasan muchas ocasiones por las calles, dejando a crédito ventiladores, dejando a crédito todo ese tipo de productos. Los Slim empezaron de esa forma, ¿sí? Cuando recién llegaron a México, ellos siempre fueron vendedores. En la actualidad, ustedes, pues, ¿qué pueden decir? Ah, nada más son dueños de Telmex. Mm, tienen por ahí un Telcel, tienen por ahí una, una, un banco llamado Inbursa, o un grupo financiero. Tienen por ahí una llantera, esa sí no me sé su nombre de la llantera. Tienen por ahí, y de repente, en Costa Rica, en Brasil, entonces tienen ya diferentes empresas, participan también en canales televisivos, han comprado o han adquirido canales de televisión. Entonces, de repente tú te quedas y dices, ¿todo eso han logrado? Pues sí, es por la misma constancia de ir revalorando y seguir replanteando, o sea, tienen que diversificar ¿vale? también. Tienen que diversificar. Exacto. Sí, así como le conté ahorita la historia de las empanadas nada más y de repente empezó a subirlo, sí, pues es eso. Sí, ellos empezaron vendiendo de ese tipo, por eso el meter en Telmex la tienda, porque aquí en México se llama tienda Telmex, pero en otro país ya por ahí me dijeron cómo se llama su tienda y nada que ver con Telmex. Sí, de hecho nosotros podemos entrar a esa página y ahí es donde migró todo lo que vendía en tienda Telmex. En tienda Telmex dejó ya unas cosillas nada más, pero ya lo migró, ya lo cambió. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que también se está haciendo de otro tipo de empresa, porque te dice telecomunicación, ya me quedó pequeño.
Sí, yo tengo que me quedó pequeño. diversificar los Mire, elementos. Ajá. aquí dice que estudió ingeniería civil en la UNAM y en el 65, 4 años después de graduarse, fundó junto a su familia la firma inversora Bursátil, una sociedad de corretaje de valores que se dedicaba a la compra y venta de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, 4 años después de graduarse Sí, inició esto. O sea, no inició no, con telecomunicaciones, ¿no? Digo, esa es una de no. las ramas, pero ahorita Fíjate ya que, tiene ajá, no, no, mil no, sí, firmas. y fíjate que, mira, ¿qué te gusta? Yo era un chavalillo, dijera, un adolescente, porque ya podía yo andar en la calle y leía. Este, ¿Qué te gusta? Mm, 1990 y 91, 92, tenía yo 17 años, más o menos. Yo ya en los postes se veía, se compran acciones de Telmex. Hay que recordar que Telmex fue una compañía que le perteneció 100% al gobierno federal. Entonces, ¿por qué se hizo por qué se hizo de las acciones? Porque justamente fue comprando las acciones de una en una, o sea, juntó millones de acciones, las fue comprando en partecita porque así las vendió de inicio también el gobierno federal. Sí, así como cuando lo hizo de TV Azteca, sí, que le pertenecía a ellos y lo compró Salinas Pliego. Entonces, esto es cómo va cambiando. De hecho, ahorita que hablé de Salinas Pliego, en una de sus conferencias del señor Salinas Pliego, él, eh, él indica que cuando él indica y da un tip directamente que desde un carrito de, ¿cómo se llama? De hot dogero, él ve un negocio amplísimo, grandísimo. Y dentro de su conferencia dio los tips de cómo él lo puede percibir y lo puede ver, ¿sí? Y al final de todo eso, de cómo lo ve, lo que él maneja siempre es la planificación. Y en primera dice, es que a ti te tiene que llamar la atención y gustar el primer negocio. Lo tienes que querer, lo tienes que amar para poder desarrollarte. Sobre todo porque si va a ser la base para poder llevar los demás. Señor Salinas Pliego también es un importante inversor dentro de esto, porque él prácticamente cuando inicia con TV Azteca parecía que se iba a la quiebra total con los negocios de la familia y pues logró repuntar y sea lo que sea, tiene también sus múltiples negocios por ahí dentro de la industria, este, en la industria general, ¿no? Con sus Salinas y Rochas y Electras que los han manejado. Y ha tenido negocios que han quebrado, pero pues así es el albur también de ellos, ¿no? Entonces, pero Salinas Pliego, Slim, el mismo Azcárraga, sobre todo el que le decían el INSE, creo, algo así, el Azcárraga, Milmo, el primer presidente corporativo de Televisa, ellos argumentan y le dan el, la importancia directa a la planificación, porque ellos dicen, si tú no sabes hacia dónde te vas a dirigir, pues no lo vas a lograr alcanzar, no vas a poder saber de qué quieres lograr o qué quieres hacer. Sí, sí, es muy importante que, que tú tengas todas las cosas que tú quieres hacer, quieres plantearlas, las tengas bien escritas, para que no te vayas a salir tampoco del script. Y el problema dentro de la administración, y es muy importante reconocerlo, es que cuando metes el corazón, el negocio se viene abajo. Sí, estamos hablando de administración y la administración es un negocio. Cuando nosotros metemos el corazón,
el negocio se viene abajo. Sí, y te quedas así, pero ¿cómo? O sea, metes el corazón y el negocio se viene abajo. Pues sí, efectivamente, y esto lo dijo Azcárraga, el Jim, el, el último. Él dice, dentro de una de sus conferencias, justamente dice, en un negocio, sí, por más planificado que tengas todo, por más escrito que tengas todo, por más que tengas las metas bien planteadas, se puede venir abajo cuando tú metes el corazón en ella. Y te quedas así, dices, el corazón, sí, cuando tú ya empiezas a decir, pobrecito de. Sí, porque el negocio, acuérdense, la administración es muy tajante, es muy directa. Sí, no está por escrito, no se puede hacer. Entonces, cuando tú metes el corazón y dices, pobrecito de, en ese momento cambia. ¿Por qué esas empresas han funcionado de manera colectiva y de manera buena cuando meten el corazón? Aquí viene. Porque ellos dentro de su planificación empezaron a meter algo llamado planificar como apoyo, como ayuda a. Entonces, de repente, ay, es que me duele el corazón porque pobrecita persona, bueno, van a otorgarle una beca de la Fundación Televisa, por ejemplo. Entonces, ellos mismos se hacen cargo, pero ya es algo que pueden subsanar porque ya lo tenían planificado. Algo que no tienes planificado te hace falta. Algo que tienes planificado no pasa nada. Lo estás utilizando sencillamente. ¿Sí? No, es que sabes que eh, años después genera el Teletón, de inicio era sin, sin fines de lucro, pero le encontró la forma de lucro y le funcionó y qué bueno, sí, para él, porque pues primero hay que tener la visión para poder desarrollar el proyecto, sí, y ellos, o sea, y fue un genio la persona que se lo planteó, porque la visión fue justamente esa, ¿no? ¿Por qué no hacemos un concurso? ¿Por qué no hacemos un fondo de recaudación de dinero para generar, para ayudar a los niños con estas características que son necesitados y que de preferencia vamos a trabajar con personas de escasos recursos? Con esto, y ya les empezó a decir, con esto nosotros vamos a poder limpiar impuestos. O sea, ya empezaron a manejar y puede ser dinero, como está todo reglamentado y regulado, esto puede ser manejado de esta forma, así, 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 así. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un ganar-ganar también. Lo planearon, lo planificaron de manera correcta, le dieron el buen uso, le hicieron su buen procedimiento para que no tuviera orificios, para que no tuviera fallas alguna, y ahorita ya tiene más de 20 años funcionando el sistema. Sí, y tanto y tan productivo ha sido que pues de repente las millones de personas que han sido tratadas en esas zonas, en esos lugares, pues también lo agradecen, ¿no? Pero, repito, es parte de la importancia, ¿no? De repente, Fundación Telmex, otra empresa grande, ¿no? Telmex de repente dice, Telmex desde que lo toma el señor Slim, creo que fue por los 80s, más o menos, que lo toma ya de lleno Slim, ellos generaron, traían una visión directamente en otorgarle beca a, a diferentes personas que se los pidieran, pero sobre todo becas a los hijos y a los trabajadores, como lo hace Pemex también en su momento, o lo sigue así, ¿sí? A, a Telmex le quisieron jugar pero esto nunca lo publicó. A Telmex le quisieron jugarle, vamos a decir, darle un golpe bajo, en decir que era una empresa que no estaba ayudando a la sociedad, ¿sí? Entonces, y esto lo digo porque, por buenas fuentes que yo en su momento me enteré, este,
a Telmex le quisieron ver que es que no ayudaba a la sociedad porque no tenía apoyo en nada, tenía enriquecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el señor Slim en su momento también, lo único que hizo fue hacer pública la lista de becarios y todos los apoyos que iba dando. Y de hecho, como daba beca económica para las colegiaturas y otorgaba computadoras e internet gratuito y daba computador, y si no tenías línea, te otorgaba la línea gratuita, ¿sí? Como becario. Entonces, pues lo único que hizo fue hacer público eso, ¿sí? Y tú te quedas y dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Sí, en su página la hizo pública. Y punto, se acabó. A partir de ahí ya le empezaron a decir, ya no le empezaron a molestar sobre esa situación. Pero muchos argumentaron que de dónde había sacado toda esa lista y todo ese tipo de personas. Es que año con año los daba. De hecho, yo en su momento también recibí beca, ¿sí? En su momento yo estuve dentro de sus listas, recibí beca y pero nunca había sido publicado. Después ya empezaron a publicarlos. O sea, ¿y qué te queda a ti decir si te investigan? Pues sí, efectivamente recibo la beca porque no era nada malo. ¿Y desde cuándo? Yo ya la tenía como 3 años atrás recibida. Entonces, es características que de repente, cuando empezaron a hacer empresas ya nacionales, internacionales, que fueron creciendo, entonces ellos empezaron a meter esa parte del corazón, el sentimiento en algunos, ¿sí? Lo empezaron a meter y lo pusieron a un lado, lo planificaron y lo hicieron inmerso dentro de su misión y visión. De tal forma, pues las empresas, pues apoyan a la población, están con la población, ¿sí? Y por tanto su misión también es, en el caso de Telmex, es apoyar al mayor número de alumnos en sus estudios. Entonces, qué queda con ellos? Ya llega o llegamos personas a pedir apoyo, ayuda, sí, te hacen una serie de estudios, pero ya no dicen, sí, vamos a tener que sacar de las arcas. No, eso ya está planificado. Ya no existen pérdidas. Está planificado porque eso, como a toda empresa, les ayuda después pues a deducir impuestos. Entonces, vamos, es doble situación, dobles características que nosotros siempre tenemos que irlos manejando, tenemos que irlos llevando a cabo. Las organizaciones grandes, las organizaciones gigantes, las llevan. Las organizaciones pequeñas de repente se nos olvida inmiscuirlos y por eso de repente, perdón, de repente nos cuesta trabajo. Por ejemplo, toda institución educativa, sobre todo sea pública y privada, sí, pero sobre todo a las privadas les hacen auditoría. Ellos tienen que tener una lista del 5% de becas sobre la población estudiantil. ¿Esto qué quiere decir? Si tienen 100 estudiantes, tienen que otorgar 5 becas completas. Si tienen 1000 estudiantes, tienen que ofertar 50 becas completas. ¿Sale? Eso, y entonces ya en la institución educativa lo hacen ya de manera, ya está dentro de sus planes, ya está dentro de su misión año con año hacer la preselección de los becarios, de las becas, y para que, por ejemplo, sistema SIAPI, el sistema de algunas universidades privadas que conozco aquí, de repente ya te inscribes, ya haces la solicitud de que quieres beca, y una beca la dividen en cachitos. ¿Esto qué quiere decir? Para no darle, imagínense, tengo 100 alumnos, voy a dar 5 becas porque es el 5% nada más el mínimo que me pides, entonces yo otorgo el mínimo, 5% de becas,
en lugar de tener contento de esos 100 alumnos a 5 alumnos, pues muchas veces puedo dividirlo de 25%. Entonces, con esto yo doy 20 becas de 25% o 25 becas de 20% de descuento. ¿Sí? Y así yo ya tengo, si yo doy 25 becas de 20% de descuento, tengo a un cuarto de la población estudiantil con beca, ¿sí? Con un apoyo económico como tal que se pueda estar logrando. Por ese motivo, en las universidades de repente ustedes, cuando sale el listado de becas, dicen, no, pues te otorgaron el 20, el 25, el 15, el 35, etcétera, por esa situación, ¿sí? De que de repente, pues, te queda de que son partes que te están otorgando y así darnos a más la oportunidad de, ¿sí? Entonces, eso lo meten dentro de su misión, dentro del reglamento de los alumnos, el alumno está contento, nosotros estamos, lo trabajamos, es una exigencia que nos hace la Secretaría de Educación y ya está, ¿sí? Ya lo tenemos contemplado. Llega una revisión, llega una auditoría, aquí es mi listado de becados, aquí está, cuando se hace el cobro, mire, aquí se le hace el descuento pertinente y punto. Entonces, de repente nosotros también tenemos, como empresarios eh, medianos, ¿sí? Como empresarios pequeños, tenemos que plantearnos situaciones a cumplir, ¿sale? Dentro de la planificación nos dice, debemos de tener un diagnóstico organizacional, es realmente cómo nos perciben los demás, cómo estamos viendo la competencia, quiénes más están participando dentro de la competencia con nosotros, para poder así lograr, poder así saber realmente si puedo, este, si voy a poder ser competente o no, si voy a tener este, mucho choque o de repente pues voy a tener ventajas competitivas, voy a poder mejorar día con día, voy a poder dar o simplemente y sencillamente identificar quiénes son mis rivales. O sea, el diagnóstico organizacional también es vernos cómo estamos nosotros internamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, a qué me quiero dedicar, cuáles son mis fallas, o cuáles son los detalles que tengo que modificar, mejorar, porque hay que recordar que todo aquello que sea una falla, por ahí me pueden atacar. Y ojo, no quiere decir que me ataquen como si fuera un deportista, sino sencillamente cualquier falla que yo pudiese tener, pues puede ser mi talón de Aquiles al momento de yo querer repuntar. Entonces, tengo que tener un diagnóstico general, tanto exterior, como en lo interior. Tengo que reconocer y tengo que hacer mis políticas, que eso ya lo habíamos analizado, sí, cómo voy a actuar, cuáles son mis procedimientos, cuáles son mis planes que voy a llevar a cabo, los programas y los proyectos que voy a desarrollar, sí, muy importante esos programas porque es realmente lo que yo voy a perseguir y los proyectos porque es realmente lo que deseamos estar haciendo, porque no nada más nos tenemos que mantener nada más fijos en lo que ya hacemos, sino qué más vas a poder desarrollar, sí, cuál va a ser la competencia, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Pues estamos analizando o estamos estudiando el plástico, vamos a decirlo, ¿no? Hace algunos años, por ahí salió un decreto de que ya ni nada se tenía que vender con plásticos, ¿no? Con nylos, porque, ay, pobrecita las tortugas que se estaban muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lamentablemente, cuando sale ese anuncio, esa, ese acuerdo, esa política, por ahí nadie se había percatado o sí ya nos habíamos percatado muchos que ya estaban saliendo las bolsas reutilizables, que ya estaban, que ya estaban saliendo las bolsas biodegradables que de hecho ya estaban a la venta al público, pero que pues como son un poquito más caras, las empresas, las tiendas,
no quisieron actualizarse, no querían, bajo la política federal, ¿qué dijeron? No, pues ya no porque es una prohibición, ¿sí? Pero porque decían no utilizar las bolsas. A ver, pero yo lo único que decía, bueno, ¿y cómo voy a traer mi pollo? Es que tienes que llevar un traste. Ok, perfecto. A ver, señor, yo vengo de trabajar en la industria a 4 de la tarde, voy a comprar mi pollo, no traigo. O se me antojó comer pollo asado, pollo frito, no sé, o lo que sea, no traigo traste, ¿sí? ¿Cómo me lo vas a dar? Y de repente fue una controversia que hasta que se empezaron a dar cuenta algunas empresas que ya existía la bolsa biodegradable, pues las continuaron dando y se ampararon bajo ese sistema. Me tocó darme también un tirito, un tirito, un entre con los de Cinépolis. Sí, Cinépolis, ajá, Cinépolis, porque hubo un tiempo que nos daban el refresco sin tapa y sin popote. Y me daban, o sea, y el pobre y el muchacho, el chico, me daba una letanía, una plática donde me decía, contribuyendo al- a la contaminación ambiental, y por eso evitamos, pues que somos una empresa responsable, estamos evitando otorgar las tapas de plástico. Yo lo dejé pasar una vez, lo dejé pasar 2 veces, pero después de eso, yo ya sabía que Cinépolis estaba dando popotes también biodegradables, esos hechos creo que de maíz, de no sé qué son. Hasta que ya le dije a la persona que me estaba diciendo, le digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no va con su gerente y le comenta que si no lo tienen, que ya en otros Cinépolis ya están dando tapas biodegradables y esos popotes con esas características? Sí, con eso ustedes, ¿por qué? Porque esos ya se degradan en meses y ya no es necesario que vayan a llegar al fondo del mar. Sí, entonces, el chico se quedó así como que pasmado, pero creo que me hizo caso porque en la siguiente semana que pasé ya me dio, o sea, ya estaban dando a todos con tapa y popote. Entonces, ¿a qué iba? ¿A qué voy? Es justamente eso. O sea, hay que tener proyectos, programas de mejoramiento. ¿Sí? Yo sé que ustedes como ingenieros químicos, en su momento, oye, es que como trabajan mucho la parte esa del PET, que son los plásticos, ustedes, entonces de repente pues ya se dieron cuenta que se degrada un plástico, una bolsa aproximadamente en 125 años. Entonces dice, ya yo sé que ustedes se pusieron a estudiar, se pusieron a plantear y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a trabajar sobre esto otro y generaron unas bolsas que después de 3 meses de estar en la intemperie se deshacen, ¿no? Entonces, eso, fue algo bueno, fue algo poderoso y qué padre, qué bueno, porque son programas de mejoramiento, ¿sí? Y eso lo llevamos justamente a la sociedad. Es ahí de donde todos tenemos que tener programas, metas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se puede proponer? ¿Qué cambios podemos tener? ¿En qué podemos contribuir? Aquí, sobre todo dentro del área industrial, no podemos dejar a un lado el área del medio ambiente. Nivel corporativo, pues dentro de la planificación se tiene que hacer la parte de nivel corporativo porque es realmente hacer nuestro organigrama, ¿sí? Saber quiénes pertenecen en cada área, quiénes son los jefes o gerentes de cada área para ir conociendo
los nombres, ir reconociendo cuál es nuestra línea directa hacia los diferentes puestos superiores, etcétera. Por eso, y déjeme decirle que ese organigrama, la misión, los objetivos estratégicos, todo eso se pone a la vista de todos los trabajadores en un lugar, en un pasillo, donde todos lo podamos leer, ¿sí? Así sea una institución educativa, debe de tener esa parte, ese apartado de la planificación que ya está desarrollada, que ya está hecha, pero que tiene que estar por escrita en el pasillo, ¿sí? Porque todo lo tenemos que reconocer y tenemos que saber de qué trata. No debe de ser, sobre todo, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, no pueden ser un, un secreto, ¿sí? No puede ser un secreto y ya, pues, que nadie se entere, que nadie lo sepa, no. Nosotros tenemos que reconsiderar también que es algo que justamente tienen que saberlo los trabajadores, porque todos los trabajadores vamos al cumplimiento de ellos, de esos objetivos, vamos al cumplimiento de esa misión, de esa visión, y por tanto no nos podemos salir de ella, ¿sí? Y cada trabajador va desde su trinchera, va a contribuir en ello. Tiene que reconocer ya en su centro de trabajo cuáles son los programas que se tienen para esa área de trabajo. ¿Por qué? Porque cada área de trabajo tiene objetivos a perseguir, no el objetivo estratégico, sino objetivos a perseguir para poder lograr justamente ese objetivo estratégico. Entonces, esos también tienen que estar a la luz pública dentro de cada departamento, dentro de cada área, para que nosotros reconozcamos qué es lo que tenemos que cumplir. Como por ejemplo, los equipos de protección personales. Sí, si se dan cuenta en cada una de las áreas en las que entramos, te dice, amigo, trabajador, por favor, ocupa tu equipo de protección personal de manera correcta. Si ya estás en un lugar intermedio, si estás en el inicio del lugar, recuerda que debes de tener y ya te ponen cuáles son los elementos que debes de tener puestos, ¿sí? Y después que los debes de mantener de manera correcta. Entonces, esos son objetivos a perseguir, que el trabajo seguro, cero accidentes, que es lo que buscamos también como visiones a futuro de cualquier organización, ¿sí? Tener cero, de ser posible, cero accidentes en ello. Entonces, son documentos que van incluidos, que se tienen que desarrollar, que se tienen que hacer justamente para la planificación, para que así nosotros podamos reconocernos y saber quiénes somos, quiénes somos y hacia dónde vamos y qué hacemos dentro del mismo. Sí, o sea, no hay nada que pueda decirse de manera empírica, o sea, de que, oye, es que recuerda, tienes que utilizar casco, recuerda que tienes que ponerte los muros, recuerda que tienes que poner, no, ¿por qué? Porque eso lo tenemos que saber todos. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor, hasta aquí todo bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí sobre planificación. Por favor, la próxima semana, recuerden que semana 4 va a haber examen. ¿Sí? Semana 4. El examen ya es, de hecho, la semana nada más va a tener una actividad extra y va a haber examen. El examen es de opción múltiples como tal, sí, con una duración de 1 hora, y es lo único que haríamos la próxima sesión. ¿Sale? Para que cualquier duda, de todos modos, el examen empezaríamos a las 11 del día. Yo estaría conectado, pues si tienen alguna duda, pues los pueda yo apoyar con las preguntas que tengan en ellos. ¿Algún comentario que tengan extra? Ok, no, nos conectamos entonces el próximo sábado, 11 de la mañana. Efectivamente, igual, sí, ¿no? igual todo. Ok, bueno, si no hay más, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por su presencia y pasen excelente inicio de semana. Cuídense.
Profesor, el examen será, me imagino, obviamente teórico, lo sube en ese momento y en ese momento lo podemos responder, Exacto, en ¿verdad? este momento, de hecho, como es de opción, tú ya lo vas a ir contestando en la misma computadora y ya inmediatamente te va a Muy arrojar bien. el resultado. Ok, Hecho, gracias. hasta luego, cuídense, bonito inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense.